Bueno, vamos con el Proverbio capítulo 6, que como título dice amonestación contra la pereza y la falsedad. En este capítulo vamos a encontrar que se habla de las deudas, del trabajo, del hombre malvado, de la infidelidad y... bueno, de esos temas. De las deudas, del trabajo, del hombre malvado y de la infidelidad. Vamos a comenzar con el versículo 1, que se los voy a leer. Y dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Acá, ¿qué quiere decir? Es cuando, por ejemplo, nosotros aceptamos pagar la deuda de alguien. Es decir, por ejemplo, Romy tiene una deuda y viene a mí a pedirme y yo le digo: sí, está bien. Y a Salomón le exhorta a que nunca acepte hacer esas cosas. Y también en algunos estudios dicen, y menos cuando uno quizás queda preso de eso, o sea, capaz que no tenés tanta plata y encima te ofreces para ayudar a alguien que tendría que hacerse cargo. No, y también, hablando de la sabiduría, porque el capítulo anterior, ¿cuál era? Que decía, no te niegues a ayudar a alguien pudiéndolo hacer. Claro. Entonces ver eso, lo puedes hacer primero. Y si necesita ayuda también. No, o sea, hacerse todas esas preguntas y ahí... Y bueno, pero también si, vieron cómo dice, si salieres fiador, o sea, si se equivocó y lo hizo, tiene que hacer estos pasos. Le dice que lo que debe hacer, en el versículo 3 dice: haz esto y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Acá quiere decir que vaya y que le pida por favor que lo libere de esa deuda, o sea, de que se equivocó, por favor perdóname, pero no lo puedo hacer y necesito sacarme esto de encima. Y como dice versículos después, no vayas a dormirte ni postergues el asunto hasta que lo puedas resolver, porque es algo que más adelante te puede causar muchos problemas. Y como también sabemos que la cultura de ellos, cuando alguien era deudor, bueno, después al que le debía decidía qué hacer, o sea, de qué manera le pagaba. Muchas veces se lo podía llevar como esclavos y pagar con ciertas sumas de dinero o mismo con intereses. Entonces Salomón quería preservar a su hijo de todos estos males. También, como dijo Esteban en el versículo 5, creo que era Esteban, que dijo: escápate como gacela de la mano del cazador. Creo que él dio otro ejemplo, pero escápate como ese animal. ¡Ay! ¿Podés creer que estaba apagado? ¿Me agarró? No me digas que sí porque me muero. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y bueno, también como ese animal que quiere salir de la trampa que se le puso, de esa misma forma le aconseja a su hijo que se escape de esos asuntos que no le van a convenir. Ahora vamos a empezar a hablar del trabajo, y como el pastor compartía ayer, se habla del ejemplo de la hormiga. Ese animal tan pequeño, como dice, mira sus caminos y sé sabio o perezoso, porque la hormiga no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y podemos ver que la hormiga, o sea, vieron que dice no tiene capitán, no tiene gobernador. La hormiga no tiene a nadie que le diga: hace esto, tenés que hacer lo otro, te conviene hacer esto. La hormiga ya por naturaleza propia lo hace, porque es como que es bastante inteligente y sabe lo que le conviene. Entonces, de esta misma manera, Salomón exhortó a su hijo y también a nosotros. Vieron que muchas veces es necesario que nos digan lo que tenemos que hacer: hace esto, hace esto, hace esto. Bueno, la hormiga no tiene nadie que le insista, nadie que le diga: hace esto porque ya te lo dijeron, sino que nace de ella hacerlo y ver lo que le conviene, trabajar cuando le conviene para en el tiempo del invierno estar tranquila. Bueno, seguimos y ahora nos exhorta en el versículo 9, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿A cuánto nos gusta dormir, no? Y después en el versículo 10 es como que Salomón empieza a hablar como lo hablaría el perezoso. Y en otra versión es bastante gracioso y dice: te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito, te cruzas los brazos, me lo reimagino, y dice: así acabarás en la más terrible pobreza. Como vemos acá no es que habla de, como antes hablábamos de, que no es que dice que no hay que trabajar, acá no dice no hay que dormir, sino que habla de las personas que se las pasan durmiendo y no miden su sueño, o sea, si ven su sueño y su trabajo, es más el sueño que lo que trabaja. Entonces, claro, el equilibrio, exactamente. Como dice: cruzas las manos para reposar,
pero así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea que la pobreza lo va a atacar como un hombre armado sin que se dé cuenta porque no estuvo vigilando en esa parte. Ahora cambia de tema Salomón y empieza a hablar acerca del hombre malvado, que está en el versículo 12. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en la perversidad de su boca, que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón y anda pensando mal en todo tiempo y siembra las discordias. Este versículo está bueno porque es como que muestra cómo habla un hombre sin hablar. Es como decir, guiña los ojos. ¿Vieron como cuando juegan al truco que hacen cosas raras con señas? Bueno, de esa misma manera el hombre capaz que no habla, pero ya en su corazón está pensando, se maneja con miradas raras, con pensamientos, aún con los pies hace señas y con los dedos. Así como exacto. Uno conoce al otro mucho y ya con la mirada le quitó. Claro, este hombre también está, capaz que uno, y también se puede ver esa parte, uno ve con apariencia que no habla, pero con los pies, con las manos, con los dedos, se muestra cómo ese hombre aún utiliza esto para manipular y engañar. Y como dice, siembra las discordias, o sea, siembra como que tira esa bomba, provoca problemas, y bueno, y también cuando uno siembra, también eso va creciendo. Y este hombre lo que hace es sembrar para que crezca esto en los corazones. Pero también, como aprendemos también, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. El versículo 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Como también hablaban, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Como hablaban de ese pavor repentino, del que lo justo no tenemos que tener miedo, pero a estas personas que hacen estas cosas, el 15. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Súbitamente, así de repente vendrá este juicio del Señor contra él. Y después tenemos el versículo 16 que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Este tipo de versículo, vieron que dice 6 y aún 7, es un estilo poético hebreo llamado enumeración climática. Nunca lo escuché. Pero se refiere a que dice primero un número y luego le aumenta en 1. Por ejemplo, es como que yo diga, hay 3 cosas que me molestan, pero la cuarta me molesta más. Es como un estilo poético para expresarse y resaltar lo que a Dios le molesta en este caso. Y dice que las cosas que Dios aborrece y abomina son algunas, no quiere decir que solamente estas, pero son las principales, que son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las 7 cosas que el Señor detesta y aborrece. Luego seguimos con el versículo 20, que ya cambia también de tema y ahora habla acerca de la amonestación contra el adulterio o la infidelidad, como también se hablaba un poquito en el capítulo anterior. Bueno, leo desde el versículo 20 que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Como también se comentaba, átalos en tu corazón y enlázalos en tu cuello, que sea visible y que se refleje lo que ha aprendido con los consejos de sus padres. Versículo 22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y con esto podemos ver cómo la palabra de Dios está cuando estamos despiertos, cuando dormimos, cuando andemos, o sea, nuestros quehaceres, en todo tiempo. Si nosotros lo guardamos, eso nos va a ayudar a hacer las cosas bien, a dirigirnos bien, y aún nos van a dormir cuando durmamos. Nos van a guardar cuando dormimos. Y también cuando despertemos, también estarán ahí. Bueno, después continúa el versículo 23, dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y podemos ver cómo los mandamientos, si dice que son lámpara y son luz, es porque hay oscuridad. O sea, si viene la luz es porque hay una oscuridad que tiene que ser alumbrada. Entonces, esos mandamientos y cada cosa y cada palabra que viene es esa luz que nos va a instruir y es un camino de vida. Esas reprensiones que muchas veces, como también hablábamos antes, duelen pero instruyen, son necesarias para crecer. El versículo 24 comienza hablando de la mala mujer.
Y acá es parecido a lo que hablaba Julie, porque es necesario, como hablábamos anteriormente, todas estas cosas guardarlas, atesorarlas y tenerlas presentes, porque esto nos van a ayudar a no caer. ¿A no caer en qué? En esto que vamos a ver ahora. Acá habla de la mala mujer que tiene blandura de lengua. Y acá podemos ver que sea una mala mujer o también puede ser un mal hombre. Blandura de lengua quiere decir palabras seductoras, palabras dulces que nos pueden conquistar. Bueno, acá el sabio Salomón nos exhorta a que tengamos cuidado con esas palabras dulces y también de la hermosura que podamos ver, también de los ojos y de las miradas. No sé si se acuerdan que estudiamos anteriormente en Segunda de Reyes, una persona que quiso seducir con su mirada, una mujer, empieza con J. Bueno, era Jezabel. Jezabel quiso seducir a un hombre de Dios pintándose los ojos, arreglándose, mostrándose en una ventana. Y bueno, este hombre, como era un hombre de Dios, no cayó y la mandó a matar. Pero son así también como acá el proverbio exhorta a que tengamos cuidado, en este caso al hombre, de esas mujeres y también a nosotros, de las miradas, de las cosas que parecen hermosas, parecen llamativas, seductoras, pero ahí hay que tener cuidado. Después continúa en el versículo 26. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué quiere decir? La mujer ramera es una prostituta, y acá quiere decir, porque la prostituta te hace gastar plata y capaz que te quedas sin comida, pero la mujer adúltera, o sea, la mujer que está casada, va en busca de tu vida. O sea, está mal obviamente estar con una prostituta, pero solamente te haría gastar plata. En cambio, cuando le aconsejaba que si se metía con una mujer casada, esa mujer no iba atrás de su dinero, sino que iba atrás de su vida, buscando su vida. Entonces, que era mucho peor caer con una mujer casada que con una ramera. Después, el versículo 27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Acá, en pocas palabras, quiere decir que si jugamos con fuego, nos vamos a quemar. O sea, si estamos cerca de lo que sabemos que está mal y coqueteamos con lo que sabemos que está mal, nos vamos a quemar. Y dice que así es la persona que se acerca y que tiene intenciones con la mujer de su prójimo y que no va a quedar impune ninguno que la tocare. En el versículo 30 habla acerca del ladrón y dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Acá quiere decir que cuando un ladrón sale a robar porque tiene hambre, como que no le cae tanto el peso de la ley, pero si es sorprendido cuando lo está haciendo, dice que tiene que pagar 7 veces lo que se robó. Y como que compara al ladrón, como que aún el ladrón puede ser aún más justificado que la persona que comete esta clase de pecados, que es el meterse con alguien casado. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. En otras versiones dice, pero el que se enreda con la mujer de otro le falla el entendimiento. No se da cuenta de que se destruye a sí mismo. Obtendrá golpes, vergüenza y nadie olvidará su humillación. Y luego termina en el versículo 34 y 35, donde también habla acerca de los celos y dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Esto quiere decir que el marido engañado o la mujer engañada no va a aceptar ningún regalito y ninguna cosa a cambio porque está tan enojada que lo que va a querer hacer es matarte. Entonces, no va a perdonar a nadie en el día de la venganza. O sea, en resumen, este capítulo habla acerca de la pereza, o sea, hasta el versículo 19 nos habla acerca de la pereza y de no ser flojos y también preocuparnos por trabajar, y también acerca de las cosas que Dios aborrece, de las 7 cosas importantes que el Señor aborrece y de cómo caminan esas personas malvadas. Y del versículo 20 al 35 habla de tener cuidado contra el adulterio, contra meterse con alguien casado y con alguien que ya está en pareja, porque sin duda nadie queda impune de eso. Así que bueno, este es el capítulo 6.